Hola a todos, esta es la primera parte de, no sé cómo llamarlo, un podcast, una serie, no sé qué es, pero pues vamos a estar discutiendo, eso es lo importante, vamos a estar hablando sobre pues temas bastante importantes, principalmente pues vamos a hablar de la política en Latinoamérica, este, el día de hoy pues vamos a hablar sobre las elecciones en Bolivia. Vamos a hablar de las elecciones en Bolivia y vamos a hablar de lo que significan para el futuro de la política en la región. Tengo un invitado, este, Luis, ¿no puedes darnos una introducción? Sí, para empezar, quiero dar mucho gusto, de verdad, por invitarme. Eh, para nada más tomar en cuenta, esta es como la primera vez que estoy parte en un podcast, entonces está genial. Me siento un poquito emocionado, pero de verdad, mucho gusto. Me llamo Luis Ángel, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas en la UABC. Eh, Soy estudiante. Em, Yo estoy consciente de que vengo de la licenciatura, bueno, voy a ser licenciado para Administración Pública, eso espero, y esperemos que se discuta este tema, a ver qué es lo que vamos a ver. Ok, perfecto. Bueno, pues podemos iniciar dando un poco de contexto. Bolivia pues tuvo sus elecciones el 17 de agosto. eh, y pues en Bolivia se tiene un sistema en donde si el candidato de primer lugar gana con un margen entre él y el candidato en segundo lugar, si ese margen es más de 10 puntos, el candidato pues gana en la primera ronda. Si este no es el caso, pues pasa un balotaje, o sea que se hace una segunda ronda de elección. Y pues esto es lo que ha sucedido en Bolivia. Los resultados básicamente muy resumidos. Pues en primer lugar tuvimos al candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, con un 32% de los votos. Y en el segundo lugar tuvimos a Tuto Quiroga de la Alianza Libre con el 26% de los votos. Y bueno, dando un poco de contexto para la política boliviana, Bolivia actualmente está gobernada por el MAS, por el Movimiento al Socialismo. El MAS pues ha estado en el poder en Bolivia desde el 2006. En el 2006 obtienen el poder con Evo Morales. Evo Morales, pues como sabemos, fue una figura política bastante imponente, bastante importante, pues a un nivel regional y mundial. Fue uno de los mayores referentes del socialismo del siglo XXI. Eh, y como sabemos, pues Evo Morales tuvo pues un largo mandato que terminó en 2019. Evo Morales se sale de la presidencia después de que la oposición lo acusa de fraude en las elecciones de 2019. Esto pues inicia una serie de protestas y pues Evo Morales se ve forzado a irse de Bolivia. Llegó a México cuando estábamos gobernados por López Obrador y luego fue a la Argentina de Alberto Fernández. Y Evo Morales pues vuelve en 2020 después de que Luis Arce es electo como presidente. Y pues Luis Arce fue un ministro en el gobierno de Evo. Luis Arce pues es un masista, un miembro del MAS. Y inicialmente pues Evo Morales, esa es la historia, esta es como la historia central cuando hablamos de lo que está pasando en Bolivia ahorita, ¿no? Esta fractura
dentro del masismo, en el que vemos pues este tipo de confrontación entre Luis Arce y Evo Morales, y vemos a un Evo Morales que se quiere reelegir otra vez, lo vemos pues en medio de varios escándalos legales, lo vemos perseguido por la justicia, y pues vemos a un Luis Arce con una popularidad que se vuelve más y más baja, y que se eh, posiciona en contra de Evo Morales, y pues quien intenta mantener el poder dentro de un partido que está en camino a la irrelevancia gracias pues a todos estos conflictos internos. Y pues en medio de todo esto pasa, el MAS se fractura completamente, y pues el resultado pues son unas elecciones en el que el MAS ni siquiera llega a los 5 partidos más votados. Eh, Tiene un resultado pésimo, es la primera vez en Bolivia en 20 años en el que el MAS no llega pues a la segunda ronda de la elección. Y pues muchos lo han calificado como un tipo de una derrota bastante contundente para el socialismo no solo boliviano, pero para el socialismo latinoamericano. Y pues te pregunto a ti, ¿qué piensas de pues esta lectura de la elección, eh, esta opinión que dice que pues la elección ha representado una derrota para el socialismo? Bueno, para empezar, lo primero que voy a decir es que me duele mucho lo que pasó en Bolivia. Eh, Como lo dijo el ex vicepresidente García Linera, es un declive sin gloria. Es brutal ver a una izquierda populista, a una izquierda que la gente lo amaba, ahora se convierte en una minoría política en un país que anteriormente veíamos un progreso, un colectivismo. Había muchas cuestiones que estaba reflexionando cuando vi los resultados. Estaba, era el domingo, estaba viendo y estaba atento de los resultados, y en el momento cuando se dio el anuncio de que iba a pasar, iba a ocurrir una segunda vuelta entre, para empezar, Rodrigo Paz, que casi nadie esperaba que iba a llegar a la segunda vuelta, a la jornada, y después estaba también Tuto Quiroga, y él, o sea, se esperaba que él iba a llegar a la segunda vuelta, pero es sorprendente ver a alguien que ni estaba en los primeros lugares en las encuestas llegar al primer lugar, ¿sabes? Es muy lamentable. Eh, Creo que algo que tenemos que reflexionar demasiado como gente, como yo, como mucha gente que yo conozco, que tenemos un sentido de izquierda, de un pensamiento socialista, es que va a llegar el momento cuando la gente se dé cuenta de la crisis interna de un partido, y va a tomar el pretexto de que el país va mal por el simple hecho de la crisis interna que tuvieron Arce y Evo Morales. Yo digo, y lo digo del sentido personal, Evo Morales de verdad no es el responsable de esta derrota. Y no lo digo porque me cae mal. Yo tengo una simpatía muy profunda con sus políticas, con su discurso, con su presidencia. Su mandato fue formidable. Llegó a traer menos desigualdad en Bolivia, a diferencia de cómo estaba. Por ejemplo, en la coeficiencia de Gini.
estaba a 0.6 cuando inició su mandato y ahora está a 0.4 al terminar su mandato. Y nomás para recalcar, si tienes un puntaje de 10 es que tu país es súper desigual, y si es que está en cero es que tu país hay equidad, no es desigual, etcétera, etcétera. Em, sí, es que tenemos que tomar en cuenta, todo esto tiene que ver que Evo pensó, después del que ganó Arce en las elecciones de 2020, fue para llegar a tener la potencia, la idea de regresar al poder. Y esto se confirma eh, en el libro que estoy leyendo ahorita, que se llama eh, América Latina contra el neoliberalismo, de John Ackerman. Él decía que tenía la intención de regresar al poder, comparándose con lo que está pasando con Angela Merkel en Alemania, porque ella tuvo 4 mandatos. Y aquí el problema es que la Constitución dice que nomás puedes tener un mandato de tres mandatos, eh, máximo básicamente. Y o sea, es brutal que ahora está buscando otra vez el poder y está básicamente deteriorando la izquierda boliviana, más en particular el MAS. El MAS debió haber buscado más el diálogo, más el compañerismo, más la unidad de la izquierda, porque eso fue algo que indicó Arce cuando dejó su carrera presidencial, a meses donde iba a iniciar la elección, y claramente no funcionó. Llegó del Castillo como su candidato presidencial, y él ni siquiera llegó en los 5 lugares, ni siquiera. Él llegó sexto, si más me acuerdo, con el 3.2%. Y o sea, su derrota fue, o sea, contundente, como le dijiste. O sea, 2 diputados solamente ganaron el MAS. Es muy bajo. Mientras Ajá, que el otro candidato, o sea, Rodríguez, o sea, antes, y puedo, aquí tengo el dato, antes estaba, empezando las encuestas, estaba a 25% de una encuesta que se llama Pantera. Estaba a 25%, pero al lapso del tiempo iba bajando, llegó al 14% según la encuesta Inutel. Y al finalizar, esa misma encuesta dio una proyección de que Andrónico Rodríguez iba a ganar el 5.5%, lo cual refleja mucho el sentimiento de desesperación, de enojo, de, de voto protesta del pueblo boliviano, porque al fin y al cabo estamos viendo un voto de protesta en contra de las políticas que está haciendo, bueno, no de las políticas, sino la crisis que está pasando con su gobierno y también de su partido, de Luis Arce, porque al fin y al cabo, Rodríguez, perdón, eh, él salió del MAS y se unió bueno, creó un nuevo partido que se llama Alianza Popular, y aún así básicamente fue traicionando el legado del MAS. Básicamente no hubo ni siquiera ninguna unión, ninguna fortaleza. Es lamentable, de verdad, y eso debe ser, como lo dije hace rato, debe ser una alarma para la izquierda latinoamericana, porque si llegamos a quedarnos en división, en crisis, la derecha va a aprovechar, y va a aprovechar bien feo. Y ellos van a llegar al poder de una manera muy brusca, de una manera muy eh, radical. Y esto no lo digo como un escenario hipotético, y digo porque ya se está viendo, o ya se ha visto varias ocasiones, como en Brasil. Brasil es un gran ejemplo, porque vimos al gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, de Lula y de Dilma Rousseff, cuando llegó la destitución de la presidenta Dilma y cuando encarcelaron a Lula. eh, Luego llegó el oportunismo del antes diputado Jair Bolsonaro,
Y él básicamente aprovechó el voto protesta y el voto desesperado que quería un cambio. Aún con sus políticas así, literal, políticas fascistas, neofascistas. Es, es una táctica la que la derecha va a seguir utilizando. El voto protesta. Eso es lo lamentable y eso es lo que me preocupa que puede llegar a ocurrir aquí en México si es que la izquierda no empieza a tomar en cuenta de los errores o más también si es que llega a equivocarse demasiadamente. Entonces, eh, sí, de verdad, me duele mucho lo que pasó en Bolivia. Ojalá, ojalá que el pueblo boliviano tenga la oportunidad de reflexionar y pues sí, que se dé cuenta de que cuando llega al poder, sea Quiroga o Paz, se esté dando cuenta, que se den cuenta de que no son la gente que ellos perciben que iban a reactivar la economía, sino van a privatizar casi todo, lo cual es lamentable, de verdad. Claro, y mira, aquí pues yo pienso que pues hay un punto principal que la izquierda tiene que tomar y es el punto que se tiene que reflexionar, ¿no? Y pues ese es el punto del personalismo. La izquierda latinoamericana en su versión moderna, en el socialismo del siglo XXI, pues ha tenido esta tendencia hacia los cultos de la personalidad, ¿no? O sea, en Venezuela Sí, pues tuvimos esto con Chávez, en Argentina pues todavía la izquierda está ligada pues a la figura de los Kirchner, y pues en Bolivia se manifestó en la forma de pues este culto de personalidad a Evo Morales. Y bueno, uno puede pensar una cosa o otra cosa sobre Chávez, sobre los Kirchner, sobre Evo. Como tú dices, o sea, Evo Morales pues fue un presidente histórico para Bolivia. Evo Morales pues fue un presidente que realmente representó un cambio verdadero y un progreso para Bolivia. Pero este aspecto, esta necesidad que él tuvo pues de eh, mantener su persona, mantener su poder personal en el movimiento, eh, pues fue últimamente lo que lo hundió. Y esto se puede repetir pues en otros países, se puede repetir en otros movimientos. Y pues el punto es que este tipo de movimiento político eh, basado pues en el culto a la personalidad, pues no es una manera estable de hacer política, es una manera de hacer política que al final solo pudiera pues crear más conflictos, y pues ese es el punto que pues la izquierda tiene que recalcar, es la lección que la izquierda tiene que tomar de esta elección. eh, y mira, hablando sobre el futuro, sobre lo que esto representa para Bolivia, pues tenemos esta elección entre un candidato del centro, Rodrigo Paz, y pues este candidato de derechas, Jorge Quiroga. Eh, Sin importar lo que pasa, o sea, sin importar quién gana, el progreso de la izquierda se va a ver detenido. Y no solo eso, o sea, vamos a ver una regresión. Vamos a ver, como tú dices, políticas neoliberales. Vamos a ver todo lo opuesto a lo que pues a lo que el proyecto del MAS ha estado construyendo. Y yo te pregunto, ¿qué piensas que es el futuro para Bolivia en este momento? ¿Cuál es el futuro que estamos viendo para este país? bueno, mira, lo primero, yo creo lo que va a pasar es que inmediatamente sea quien gane, eh,
vamos a ver un gran lapso de políticas privatizadoras, neoliberales, eh, de maneras de políticas individuales, no colectivas, porque llegaste a mencionar que Rodrigo Paz tiene ese carácter, o no, mucha gente lo ve o percibe que es un candidato del centro. Yo diría que no es candidato del centro, yo diría que es un candidato de centro derecha, Mira, porque, la discusión de Rodrigo Paz, se me hace interesante porque, mira, durante y después de la elección, o sea, inmediatamente la derecha, pues, empezó a generar este discurso, ¿no? De que Rodrigo Paz, pues, representaba al nuevo MAS, o sea, que los masistas emigraron a la candidatura de Paz. Y y mira, o sea, recientemente vimos a Evo Morales, diciéndole a sus, pues a sus seguidores que votaran pues por la candidatura de Paz. Curiosamente no dijo específicamente por Rodrigo Paz, sino que dijo que votaran por el Capitán Lara. Edman Lara, el Capitán Lara, pues es el candidato vicepresidencial de Rodrigo Paz. Evo Morales le dijo a sus seguidores que votaran por él. Y pues hemos visto varias declaraciones, no solo de Paz, pero también de Lara, que pues han generado discursos entre pues la derecha boliviana, ¿no? Quienes pues los han tratado de etiquetar como pues neomasistas de cierta manera. Y pues obviamente el proyecto de Paz inherentemente pues es muy diferente al del MAS, pero me gustaría pues hablar de cuánta verdad realmente puede haber en ese discurso que dice que el MAS se ha migrado pues a Paz, ¿no? Porque igualmente, o sea, tú ves los votos, tú ves el mapa de las elecciones ajá. y pues No, sí, 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 el prácticamente mapa, es igual a los eh, a las elecciones pasadas, ¿no? Solo que en los departamentos donde anteriormente ganó el MAS, pues en esta elección ganó Paz. Recientemente vi que pues Rodrigo Paz, pues su partido, se reunió, bueno, él se reunió con el presidente Arce, ¿eh? No llegaron pues a un acuerdo ni nada, pero pues tuvieron esta plática, vi que el PDC, pues inició pues ciertas pláticas, ciertas alianzas con grupos locales indígenas que pues quienes anteriormente habían apoyado al MAS y pues al parecer independientemente de que si Rodrigo Paz es un candidato de centro o de centro derecha, pues él ha tomado pues esta iniciativa y pues él ha tomado esta campaña para pues agarrar a los votos que pues anteriormente estaban pues en el campo del MAS y pues creo que ese es un tema del que podemos hablar. ¿Qué piensas pues de esta como transformación dentro de del ambiente político en Bolivia? yo siento lo que se está viendo es que estamos viendo a un candidato disfrazándose de, de moderado, a veces izquierda, centro izquierda, no sé. Por eso está teniendo ese apoyo de, como por ejemplo Evo Morales con el candidato vicepresidente que él nominó. Y esto se refleja mucho, varios candidatos. Esto me recuerda mucho a lo que se ve, a lo que la gente percibía a la candidata de la oposición aquí en México, Xochitl Gálvez, perdón. eh, Mucha gente percibía a ella como la candidata progresista, como alguien que no era de derecha y que se disfrazaba así de feminista, pero es que la verdad es que no fue así el caso. Sus partidos, su programa político, todo era neoliberal. Ese es el disfraz que muchos partidos de derecha quiere intentar hacer y replicar a la izquierda, que es sumamente popular en países donde el socialismo del siglo XXI domina la opinión pública de la gente. Ajá, Entonces, claro, y
pues en Bolivia, o sea, esta elección no representó eh, los resultados de esta elección, lo que realmente reflejan, no reflejaron la caída de la popularidad del socialismo. O sea, Bolivia todavía es una sociedad, es un pueblo eh, con pues ideales muy de izquierda, es una sociedad todavía muy izquierdista, y precisamente por eso pues el PDC ha tomado esta iniciativa, se han tratado como de transformar, como de poner este tipo de máscara en el que pues ellos se postulan como el partido medio de izquierdas, medio de centro, tratando como de agarrar los votos del MAS. Y pues como tú dices, o sea, eso es algo que hemos visto pues aquí en México, lo vimos, lo hemos visto pues en varios países, ¿no? Y, Sí, y sí, es que la cosa aquí es también considerando que Paz tiene un linaje político muy destacado. O sea, literal, su abuelo fue Víctor Paz Esterenzoro, que también fue presidente de Bolivia, y igualmente su padre fue Jaime Paz Zamora, que igual los dos tomaron políticas demasiadamente neoliberales, se alinearon con este tipo de gobiernos de la derecha, del neoliberalismo, aunque anteriormente eran parte de un partido, por ejemplo, que aquí dice es del movimiento de izquierda revolucionaria, lo cual anteriormente sí se destacaban de cierto modo algún tipo de izquierda, pero posteriormente llegaron a convertirse en en candidatos de neoliberalismo. Igual se refleja mucho en las políticas que ellos implementaron durante su presidencia. Y entonces esto también se ve mucho en el candidato Rodrigo Paz, porque digo, una de las campañas, una de las promesas que él busca es solicitar préstamos del Fondo Monetario Internacional, eh, hacer que se privatice el litio en Bolivia, apoyan el uso de bonos del carbono, coches de combustible, combatir minería ilegal del oro. O sea, hay varias políticas de las que acabo de mencionar que son relacionadas a políticas neoliberales que también se refleja mucho con Quiroga, pero, o sea, Quiroga, eso él lo explica más que Paz, porque, digo, perdón, no más, Paz lo trata de descuidarse, no quiere decir la opinión real que él se refleja, porque también una vez dijo que busca un capitalismo popular, se considera como capitalista popular, lo cual se me hace un poco inusual, algo raro ver, considerando que, como lo mencionaste al principio, en el mapa se ve que los estados que anteriormente votaron por el MAS, por Arce, ahora decidieron votar por Rodrigo Paz. Y yo siento que eso es porque, voy a ser sincero, yo siento que él, a comparación con los otros candidatos de la primera jornada, él era técnicamente el más moderado. Digo técnicamente, no literalmente, técnicamente, porque además de él estaba Andrónico Rodríguez, lo cual también, al mencionarlo al principio, él no era un candidato popular. Luego de salir ser el más, muchos lo vieron como traidor, lo vieron como oportunista, y entonces no decidieron apoyar al candidato Andrónico Rodríguez, y tampoco Eduardo del Castillo del MAS, del Movimiento al Socialismo, porque para empezar, él estaba en el gobierno de Arce y mucha gente no lo veía Arce como un presidente muy popular. Al contrario, era uno de los presidentes más impopulares de hace mucho en Bolivia, lo cual destaca mucho su incompetencia, porque al fin y al cabo su política, su presidencia, su mandato, creo que se vio más reflejado la pelea entre él y Evo Morales sobre quién preside o quién mandata el partido, que sus políticas públicas o sus políticas a favor del pueblo, que hay que reconocer ha dado ciertos beneficios a la gente,
boliviana, ha sido una de las voces más llamativas en el tema de lo que está pasando en Gaza, que claramente es un genocidio. O sea, es un candidato, digo, no es un candidato, es un presidente que tiene sus, tiene sus ventajas, pero sus equivocaciones, su impopularidad sobrepasa sus logros muchísimo, de verdad, yo diría. Es que de verdad es lamentable. Y entonces yo siento que muchos de los votantes que fueron al PDC lo tomaron como que la opción eh, segura, en comillas, para la izquierda boliviana. Porque como lo dijiste, aún existe una sociedad colectiva, aún existe una sociedad que está a favor del socialismo siglo XXI. Es que el problema es que no hubo, para empezar, no hubo un candidato así en unidad, un candidato de izquierda que unía a todas las facciones, y tampoco estaban a favor con los candidatos que estaban aquí en la boleta. O sea, es impecable. Entonces, esto se refleja mucho porque también, no sé si recuerdas, llegamos a discutir sobre esto alguna vez, sobre las encuestas que anteriormente veíamos como Doria Medina, Quiroga estaban en primero lugar y segundo, nomás para aclarar a la gente aquí. Doria Medina es candidato de la coalición Unidad, que compone a varios partidos de derecha, de la oposición, de que estaban conformados anteriormente del candidato Mesa, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, así se llamaba. Sí, Mesa. Carlos Mesa. Ándale, Carlos Mesa, de las elecciones de 2019 y 2020. eh, Esos partidos se unieron y, o sea, muchas encuestas los reflejaban como él que iba a ganar la primera jornada, lo cual no fue así la cuestión. Al contrario, creo que él llegó al tercer lugar. Entonces, yo siento que esos votos que le daban la ventaja a Doria Medina fueron a ir al voto de Quiroga. Y Quiroga llegó en segundo lugar y Paz llegó con los votos del MAS, de la gente que se considera izquierda. Es muy interesante ver lo que llegó a concluir esta elección de primera vuelta. Y sea quien sea que gane, como te lo digo, las políticas que van a utilizar van a ser pro capitalistas, pro propiedad privada, pro eh, FMI, van a ser políticas que nada no les va a gustar ni todo. Y yo siento que no va a mejorar la situación. Y, o sea, siento que eso, lo que vimos en Bolivia, tenemos como gente de izquierda latinoamericana, debemos tomar en reflexión y poner atención de lo que qué pasó, de qué nos equivocamos y por qué fue así la cuestión. Claro, y mira, todo lo que menciono sobre paz, eh, este regreso al mundo, al Fondo Monetario Internacional, la privatización del litio, o sea, estos fueron los, los logros principales del mandato de Evo Morales, ¿no? O sea, primero que nada, la independencia económica. Evo Morales pues fue uno de los líderes más exitosos en ese ámbito. Eh, Evo Morales, pues él usó los recursos del país, los usó para pues el bienestar social y pues ese fue su logro principal. Así que eh, aunque la derecha pues trate de generar este discurso en el que dicen que paz es el nuevo más, pues efectivamente todo lo que está proponiendo Paz pues es una es una regresión masiva, ¿no? O sea, es completamente eliminar los logros que pues el MAS pudo pues tener durante el mandato de Evo. Y mira, más yendo más allá de Bolivia, este, qué piensas tú que esto representa para la región? Porque pues yo he visto, eh, siento que mucha gente piensa que pues esto potencialmente puede representar tal vez el fin del socialismo del siglo XXI o por lo menos tal vez su peor etapa en toda su historia.
y pues no solo por los resultados que hemos visto en Bolivia, pero pues también en lo que vimos pues en Argentina hace 2 años. Ahorita estamos viendo que pues el gobierno de Nicolás Maduro pues está tal vez en su punto más bajo. En Colombia pues aunque Petro pues fue el primer presidente, Gustavo Petro pues fue la primera el primer candidato de izquierda electo en la historia moderna de Colombia, pues ha llegado pues a niveles bastante bajos de popularidad. En Honduras y en Chile no vemos nada bueno para la izquierda en términos de encuestas, y pues parece que eh, en general pues en toda la región pues estamos viendo tal vez el inicio de otra ola conservadora, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Debemos prestar mucha atención a las próximas elecciones que van a pasar en América Latina y si es que llegan a ser una vuelta hacia el conservadurismo a la derecha, entonces podemos decir oficialmente que ya se acabó la segunda ola progresista. Es más, yo diría que ya se acabó con esta victoria que vimos en Bolivia. Yo siento que la segunda ola progresista que empezó aquí en México con Andrés Manuel eh, ha terminado y es una forma de alarma, una forma de tomar en cuenta que debemos de seguir buscando alternativas de izquierda y no buscar a alguien que literal va a empeorar mucho las cuestiones, como el caso que está pasando en Chile en particular. He visto encuestas ahí en Chile, he estado muy atento y es alarmante. Janet Jara anteriormente estaba en el primer lugar en las encuestas en la primera jornada. Ella estaba alrededor del 39%, 38%, a veces 30%, pero ahora está en segundo lugar. Ahora quien está ganando en la primera jornada es José Antonio Cast con alrededor del 28, a veces 30, y llego a ver uno que dice que está en 35%. Entonces, o sea, estamos hablando de una coalición de varios partidos de izquierda. O sea, literal, hay varios partidos de izquierda que se unieron y decidieron juntarse a un simple candidato o candidata, para así decirlo, perdón, eh, en contra de un partido, un solo partido de extrema derecha, no solamente de extrema derecha, pero también de neopinochetismo, y también podemos decir que es neofascista. Es que y también neonazi, porque hay que tomar en consideración que ese tipo, o sea, su padre literal fue un nazi. Claro, y Entonces, más allá de que estamos viendo, o sea, no solo estamos viendo un rechazo hacia la izquierda o un rechazo hacia el socialismo del siglo XXI, o sea, eh, un un apoyo masivo pues a esas candidaturas extremas, ¿no? O sea, Javier Milei pues se volvió presidente de Argentina, Cast, como tú dices, pues en la elección pasada pasó a la segunda ronda, y pues ahorita de lo que estamos viendo pues en cada encuesta pues como tú dices pues está en primer lugar, hasta en un país como Venezuela. O sea, ¿quién representa a la oposición? Una de las opositoras más prominentes en Venezuela pues es María Corina Machado, y pues ella es una completamente pro Estados Unidos, y con un discurso de derecha bastante dura, y pues estamos viendo este tipo de eh, neoconservadurismo con tintes neofascistas, como tú dices, pues ya ha tenido tiempo en la región. O sea, con Bolsonaro en el 2018, pues yo diría es cuando llega concretamente a la región. Pero, o sea, es muy preocupante, ¿no? Lo que estamos viendo, de que al parecer solo está ganando más popularidad,
ganando popularidad hasta en lugares donde no lo pensarías, ¿no? O sea, Chile, Argentina, pues esos son los países que eh, históricamente pues han sido de los más progresistas en Latinoamérica, con las sociedades más liberales, y pues estamos viendo este tipo de candidatos pues tomar tanto auge. Es preocupante, yo creo. Sin duda, sin duda. Es que aquí algo importante que tenemos que considerar es que muchos de los candidatos que va representando la derecha latinoamericana, como por ejemplo José Antonio Cast en Chile, a Nasri Asfura en Honduras, eh, también Salvador Nastrala, que también anteriormente fue parte de la política del Partido Libre de Honduras, de Xiomara Castro, que luego decidió despedirse de la izquierda y convertirse en un neoliberal. Es brutal, es lamentable, es decepcionante eso, porque Nasrallah decidió ir al partido que inicialmente ellos fueron los que patrocinaron el golpe de estado que ocurrió en el 2009 en contra del presidente legítimo Manuel Zelaya. Igual lo que pasó en Bolivia en el 2019, que hubo un golpe de estado en contra de Evo Morales. eh, y estoy hablando de un golpe de estado militar también. Llegó Yanen Áñez, y pues claramente fue una de las presidentas más conservadoras y yo diría neofascistas que ha tenido Bolivia, porque ella no representaba el liberalismo, ella representaba el neofascismo, yo diría, porque sus políticas además de clase alta y de políticas neoliberales han causado sufrimiento para el pueblo boliviano. Es más, la crisis política, la económica, lo económico, yo diría que todo trascende en lo que pasó en el golpe de Estado. Y eso empeoró la situación con la llegada de Luis Arce, porque como te lo dije hace rato, es que Luis Arce no se enfocó mucho en la política nacional, se enfocó en hacer persecución contra Evo Morales, lo cual, aunque no esté de acuerdo yo que decida Evo Morales llegar a ser candidato otra vez, porque ya se le acabó el tiempo, hay que ser sinceros, debió enfocarse en otras cosas, Luis Arce, y claramente el pueblo boliviano estaba cansado de esa división entre dos facciones del MAS. Es más, creo que ya era también otra facción de Andrónico Rodríguez que se tomó como candidato oportunista, que llegó a ser candidato en la elección. Y pues claramente fue una traición a las políticas y el partido del MAS, el movimiento del socialismo. Ajá, y no solo Entonces, eso, también el MAS, o sea, pues fue todo un drama, ¿no? O sea, aparte de Arce, de Evo, de Andrónico, o sea, también hasta el ex vicepresidente David Choquehuanca, o sea, este tipo también sí, quería pues el liderazgo del MAS, o sea, sí, sí, sí. creo que genuinamente no hemos visto una pelea interna tan eh, tan significativa, tan dramática y tan gigante en la política latinoamericana, pues en varios años, ¿no? Es realmente impactante. Sí, sin duda. Y o sea, yo antes, creo que alrededor del 2019-2020, eh, tenía 13, 12, ¿cuánto tenía? Como 12, 13. Sí, como 12, 13 años o algo así. Eh, y yo me acuerdo muy bien que antes se veía una crisis política, social, económica de los países latinoamericanos por el simple hecho de un neoliberalismo. Y viendo las manifestaciones del estallido social en Chile, las manifestaciones en Colombia en el 2021, en Brasil, en Ecuador contra el traidor Lenin Moreno, eh, la protesta en contra de las políticas neoliberales de perdón, de Mauricio Macri.
y también de las políticas neoliberales de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Había muchas manifestaciones en Latinoamérica en esa época que me dio la impresión de que el pueblo latinoamericano por fin iba a tener ese sentido de orgullo, de victoria, de que iban a escoger a candidatos, a presidentes, que iban a representar el verdadero cambio de las políticas, de que iban a hacer un verdadero cambio para reflejar el socialismo del siglo XXI, como se vio en la primera ola. Claramente tenía una percepción demasiadamente optimista porque después de que llegaran al poder, empezaron a tomar posiciones centroizquierdistas, a veces también centristas. Y esto lo digo, por ejemplo, el presidente chileno Gabriel Boric, que antes era uno de los diputados más radicalmente izquierdistas que han tenido la Cámara de Diputados en Chile, y ahora ya no se ve lo mismo. O sea, estamos viendo dos personajes diferentes, uno que era una izquierda sumamente radical y lo otro que se convierte en un moderado que literal ya no se siente lo mismo, y mucha gente se siente traicionado por eso. Yo sí me siento demasiadamente traicionado por las políticas que está haciendo Boric. Claro, reconozco a ciertos logros que han hecho, como volviendo como la reducción de 40 horas de jornada laboral, eh, la ley que implementaron a favor de los trabajadores, de políticas a favor de Palestina y entre muchos otros. Pero a comparación de lo que se han cometido errores, o sea, lo mismo con Arce es mayor. Y o sea, eh, me da me da malencor ver que antes un candidato que era demasiadamente progresista, que era absolutamente definido como izquierda, ahora se convierte en el establecimiento en el sentido moderado, o a veces centro izquierda y a veces centro. Y esto se ve también en Argentina. Eso se vio con Alberto Fernández. Esto se vio con eh, también con, pues creo que también Castillo, si podemos ser sinceros, Pedro Castillo también lo hizo, pero no fue porque él quiso hacerlo, sino porque estaba presionado por la derecha del Congreso peruano, que básicamente lo estaban básicamente presionando si es que no hicieran sus políticas. Porque al fin y al cabo, lo que pasó con Pedro Castillo es lamentable. Yo siento que él debe ser considerado como presidente legítimo del pueblo peruano, porque él representó un cambio. Él representaba un cambio para pueblo peruano, pero lo lamentable es que, además de su gabinete siendo muy incompetente, su Congreso, que era demasiadamente opositor, buscaba cualquier manera para destituirlo. Y eso se refleja mucho en varios congresos latinoamericanos. El partido que gobierna el ejecutivo, que son de izquierda, no tienen mayoría en el Congreso, ni tampoco tienen el apoyo esencial que tienen el Poder Judicial. Entonces, combinas todo eso y te va a tocar una dosis de crisis política, literal. Y esto se ve, como te lo digo, en varios candidatos, perdón, presidentes latinoamericanos. Algunas excepciones, claro, como aquí, por ejemplo, en México, claramente somos la excepción. También en Brasil, aunque tienen un congreso sumamente a favor de la derecha, yo diría que Lula está teniendo un buen tiempo y una popularidad formidable, especialmente con las amenazas que está haciendo Trump sobre los aranceles. Entonces, eh, creo que si es que estaríamos viendo otra vez victorias de la derecha, va a ser muy lamentable porque la idea, la percepción de que vamos a tener una América Latina unida se está cayendo poco a poco. Y o sea, esto en Bolivia es una señal de que
es muy seguramente que vamos a ver un ciclo de partidos de derecha, candidatos de derecha, ganando elecciones, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eh, y va a ser una batalla muy difícil de corresponder, porque yo honestamente, yo pensé eh, en febrero de este año que iba a ganar la candidata de la Revolución Ciudadana en Ecuador, Luisa González, y las encuestas daban una reflexión que iba a ganar ella, pero claramente no fue así. Yo siento, yo a lo que he percibido, yo siento que hay cierta incertidumbre, hay cierta irregularidad lo que pasó en la elección de la segunda jornada, porque si lo ponemos de manera sincera, ella ganó en la primera jornada 44% de los votos, mientras que el candidato al tercer lugar, Leonida Isa, llegó con 5% del voto. Pero aún así, aun cuando lo respalda a ella como candidata para la segunda vuelta, ni siquiera llega al 45%, llega al 44,37, algo, no sé. Entonces, es dudoso la elección, yo diría, lo que pasó en el Ecuador, porque además de eso, la presidenta del Consejo Nacional Electoral es, es partidaria, tiene una conexión muy profunda con el presidente Daniel Noboa. Entonces eso se ve una reflexión lamentable porque no hemos visto a la izquierda ecuatoriana llegar al poder por mucho tiempo, desde que salió Correa, desde que se fue al exilio, después de la traición. Eh, y eso me preocupa mucho porque mucha gente lo está comparando también. Quiero destacar, mucha gente está diciendo que lo que pasó con Arce y Morales es lo mismo lo que pasó con Correa y, eh, Lenny Moreno. No, no es así, no es así. La diferencia aquí es que Lenny Moreno sí fue claramente neoliberal. Él sí claramente traicionó a la Revolución Ciudadana. Aquí lo que pasó en Bolivia, esto no es sobre que Arce se fue a la derecha. No. Yo siento que aquí fue más sobre una izquierda democrática y una izquierda, eh, no voy a decir no democrática, pero un poquito más radical, ¿sabes? O sea, Evo Morales tiene una percepción de culto de personalidad que llegaste a mencionar al principio, que hay varios líderes que tienen un culto de personalidad que yo voy a ser sincero, no estoy a favor. No tenemos que poner todos nuestros huevos en un canasto, ¿sabes? Porque en el momento cuando se te va tu simple candidato o presidente o líder de un movimiento, ¿a quién vas a reemplazar? Va a ser muy difícil. Y claramente esto se ve en Brasil, esto ya se está viendo en Bolivia, esto se vio en Argentina y varios otros países en Latinoamérica. Creo que la única excepción por el momento, igual, estoy repitiendo demasiado, es México, porque literal México pudo de cierta manera tranquilizarse y buscar un reemplazamiento contundente, que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo siento que la veo a ella más radical o más progresista que Andrés Manuel, pero eso no dice mucho, de verdad. De todos modos, ella llegó a la presidencia y pudo no cayeron a la trampa que muchos países latinoamericanos cayeron, como en el Ecuador. Claro, y pues ese es otro punto que pues que la izquierda, esa es otra lección que la izquierda puede tomar pues de la situación en Bolivia y pues la situación que estamos viendo en muchos países, ¿no? No solo es una cuestión de hacerse populares y de ganar elecciones y de mantener esa popularidad, también es una cuestión de tener una buena gestión y tener una gestión que no traicione a los principios con los que fueron electos, que no traicionen eh, a la base de votantes que pues quieren pues ciertos valores en el poder, ¿no? Pues tú mencionas pues este caso ya clásico, ¿no?
izquierdista, revolucionario, radical, que pues gana las elecciones y en cuanto gana las elecciones, en cuanto se hace presidente, inmediatamente pues renuncia a todo ese discurso y se convierte en un moderado de centro izquierda. Y realmente los casos de excepción, la mayoría de los casos de excepción en Latinoamérica, los presidentes que todavía son populares, como tú dices, Lula, Sheinbaum, o sea, ellos son los que se han mantenido más o menos, pues en su mayoría originales a su discurso, a su discurso original. Eh, Digo, fieles a su discurso original. Y, o sea, cuando tú ves, por ejemplo, alguien como Alberto Fernández, o sea, tú no puedes tener a Javier Milei ganando si no es por Alberto Fernández teniendo pues una gestión eh, tan horrible realmente. En Bolivia no tienes a dos candidatos de la derecha en el segundo round si no es por la gestión de Luis Arce que pues en muchos aspectos ha sido un fracaso, ¿no? Y pues lo que estamos viendo en Chile, o sea, Boris pues ha completamente, como tú dices, o sea, se ha separado completamente del discurso original que tenía y esto se va a reflejar en los resultados de las elecciones de Chile. En ¿no? Colombia, pues Petro pues no ha sido, Petro ha sido de los presidentes que pues ha tenido pues eh, cierto apego a su discurso original, pero pues definitivamente no ha sido uno de los presidentes populares, ¿no? Petro solo se está haciendo más impopular. Eso se va a reflejar en las próximas elecciones colombianas. Y Ah, no, sí, sin duda. Es que, mira, sabes, Petro, yo siento que aún tiene esa popularidad a comparación de, por ejemplo, Boric o también expresidentes como Cortizo en Panamá o también eh, otros presidentes impopulares como Arce, Alberto Fernández. Yo siento que Petro, o sea, sí tiene esa impopularidad, pero no aún tiene ese apoyo central que tiene mucha gente, aún hay gente que aún siente, porque veo las encuestas ahí, lo que está pasando en Colombia, y veo que la izquierda aún tiene ese porcentaje considerable alto. O sea, si combinas todos los candidatos de la izquierda, de la izquierda colombiana, del pacto histórico en sí, podemos decir que tiene un porcentaje de alrededor del 30 al 31%, lo cual no es, a comparación de la elección interior, o sea, es bajo, pero aún tienen ese programa, ese apoyo sustentable, lo cual eso implica mucho sobre la política que tomó Petro, y eso es algo que yo sinceramente, yo considero Petro como el presidente que más se acercó a los programas de campaña, y yo siento que ha sido el presidente que más se siente, o sea, que lo veo como que no abandonó su programa de izquierda radical revolucionaria. Claro, se moderó un poco su discurso, pero sí tiene discursos que te llaman la atención, decir, mira nomás, este güey tiene un programa genial, es radicalmente izquierda, es alguien que sí sabe lo que está diciendo, y eso se refleja mucho en sus posicionamientos como en Gaza. O sea, él ha sido muy feroz con el tema de en Gaza. Él ha tomado una posición anti Israel, lo cual yo concuerdo muchísimo. Eh, entonces, comparando con otros presidentes, como por ejemplo Boric, como por ejemplo Yamandu Orsi, o sea, los ves diciendo que condenan los ataques, el genocidio que está ocurriendo en Gaza, pero no deciden romper relaciones diplomáticas con el Estado, con el etnoestado israelí. Es diferente a la política que toma Petro. Y Petro en sí tiene una popularidad sustentable que puede llevarlo con cierta manera a impulsar a la izquierda colombiana a tener
esa posibilidad de llegar al poder por una segunda ocasión. Y no lo digo, o sea, eh, eh, que puede equivocarse la izquierda boliviana, digo, perdón, no es boliviana, colombiana y llegar a perder la elección. Es muy temprano de decir, claro, pero por el momento yo tengo cierto optimismo, cierta confianza de que llegue la izquierda colombiana, llegar al primer lugar en la primera jornada y posiblemente ganar la segunda jornada. Porque al fin y al cabo, eh, eh, la derecha, la oposición está medio fragmentada, así ponerlo de cierta manera, porque al fin y al cabo hay varios candidatos de la izquierda que me da mucha empatía, que me da mucha confianza que pueden ser el próximo presidente o presidenta, como por ejemplo Cepeda, él es un buen candidato, Susana Mahamud, que también ella fue ministra del medio ambiente durante la presidencia de Petro. Y también ¿cómo se llama la ministra del Trabajo? No me acuerdo, pero también está la ex ministra del Trabajo que estaba también con Petro. Y también estaba Pizarro, María Pizarro, así se llama ella, la senadora del Pacto Histórico, que también yo espero que alguno de estos candidatos que acabo de mencionar pueden ser el candidato o candidata oficial del Pacto Histórico. Ah, y también Gustavo Bolívar, también se me olvidó él. También él tiene esa tendencia popular. Lo que sí es que Petro no tiene su candidato en específico a quien apoyar. Eso se refleja mucho porque muchos dicen, como por ejemplo Bolívar dice, es que Petro no me patrocina, él no me apoya, no soy el candidato de Petro. Lo mismo dice Iván Cepeda y muchos otros candidatos. O sea, eh, yo espero que Colombia continúe los pasos, lo que está haciendo México y que no se fragmente la izquierda, porque al fin y al cabo creo que yo espero que Colombia escuche los pasos de México, porque yo veo a México y Colombia como países medio similares, ¿sabes? Los dos tuvimos guerras civiles entre liberales y conservadores. Los dos tuvimos etapas neoliberales demasiadamente Claro, destrozantes, perdón. y pues hay paralelismos, ¿no? O sea, la figura Sí, de Uribe, pues es bastante paralela a la de Calderón, sí, Petro sí, sí. y AMLO. Y mira, lo que dices de Petro, pues he tenido pues em, y yo creo que Petro pues en general pues ha tenido una gestión pues buena, en ciertos aspectos pues definitivamente pues no ha eh, no ha hecho muchas de las cosas que dijo que iba a hacer, pero pues en muchos aspectos, principalmente pues en aspectos económicos, pues ha sido definitivamente bueno para Colombia, ¿no? Pero creo que algo que está haciendo Petro, que pues es muy importante ahorita, es que él ha dejado claro de que la izquierda en Colombia no se va a convertir en algo como la izquierda boliviana, o sea, no se va a convertir en una izquierda basada en un culto a la personalidad. Y, o sea, Petro fácilmente pudiera hacer que eso pase, ¿no? O sea, Petro pues ha sido la cara de la izquierda colombiana ya por más de una década. O sea, pues él llega a la presidencia históricamente, el primer presidente de izquierdas en la historia moderna de Colombia. Y esto es algo que también hizo pues AMLO, ¿no? Y pues AMLO, o sea, él genuinamente pues tenía a unos seguidores muy, muy leales y él tenía toda la base para crear un culto de personalidad, pero pues no lo hizo. Ahorita Morena, o sea, la figura de AMLO, o sea, está en las sombras, o sea, todavía pues tiene digamos, su valor simbólico, pero pues AMLO pues no. Eh, a pesar de lo que digan los opositores, o sea, realmente AMLO ya no es un factor en la política interna de Morena, ¿no? No ha establecido pues este tipo de personalismo que Evo trató de mantener en Bolivia, y creo que eso es algo que Petro está haciendo, que pues es bastante importante, ¿no? Aún así, si la izquierda no gana en Colombia, o sea,
igual pues la base se va a mantener fuerte, ¿no? Y pues es gracias a lo que está haciendo actualmente Petro en ese aspecto. Y ya para iniciar pues a concluir, porque pues ya ha pasado una hora, se pasó bastante Sí, rápido. sí, se Este, pasó bien rápido. sí, pues concluyendo, ¿no? Pues tenemos como, pues como con cada derrota que tiene la izquierda, o sea, la izquierda tiene que reflexionar, tiene que tomar las lecciones y ya no más personalismo, aprender a gestionar, no abandonar a los principios, a los valores que te llevaron al poder. Estas son lecciones que en Bolivia pues se reflejaron de una manera muy fea, o sea, el que la izquierda ni siquiera llegue al segundo round, el que estén a, a dígitos tan bajos, 3% al más, o sea, básicamente nula representación en las dos cámaras del Congreso, o sea, esta es una cachetada a la izquierda, pero pues también tiene que ser lo que despierta a la izquierda, y pues no solo en Bolivia, o sea, en Bolivia pues la izquierda ha cometido errores que las izquierdas en otros países han cometido y que están cometiendo actualmente. Y los líderes de la izquierda, o sea, se tienen que poner las pilas, tienen que darse cuenta de que, o sea, esta amenaza de la nueva derecha en Latinoamérica, o sea, no es que simplemente estén opuestos al programa que nosotros queremos, o sea, ellos están apoyando pues están apoyando políticas que representan una amenaza existencial para la región. Quieren vender la región, quieren dejar atrás a los grupos que no pertenecen en sus cosmovisiones, quieren dejar atrás a las minorías sexuales, a, a las clases bajas de Latinoamérica. O sea, lo que estamos viendo, o sea, no es algo que podemos tolerar. O sea, hoy más que nunca es importantísimo que la izquierda se mantenga fuerte, que se mantenga unida y que a un nivel regional haya una integración. Absolutamente, absolutamente. Y esto, para concluir, yo quiero reflejar que eh, algo que me llegaron a preguntar unos compañeros míos, unos compatriotas, me preguntaron sobre por qué soy socialista, por qué soy de izquierda. Yo siento que la mejor forma de responder a esa pregunta es porque yo siento que ese tipo de pensamiento es la mejor forma, la forma más cercana para entender las causas del pueblo. Yo siento que ese sistema es lo que puede representar una verdadera democracia participativa del pueblo, del trabajador. Y esto ya se ve reflejando en varios países del mundo, no solamente en Latinoamérica. Y claro, nosotros como izquierdistas, como socialistas, eh, como marxistas, tenemos que tomar en consideración que vamos a cometer errores, vamos a cometer graves errores, y yo estoy consciente de que también existe el sistema autoritario de la izquierda, como por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que también, voy a ser sincero, yo no siento que Nicaragua, yo no siento que Venezuela de verdad sienten como izquierda, yo siento que se están disfrazando de izquierda porque al contrario, he visto que han bajado el salario mínimo, han bajado las pensiones, la educación, todo cuestión que han empeorado las condiciones de vida de sus pueblos respectivos. Y algo que recuerdo es que Nicolás Maduro dijo una vez a los candidatos de izquierda como Boric, Petro, Castillo, es que representan a la izquierda cobarde de Latinoamérica. Yo le diría que él es el que representa a la izquierda cobarde, porque él mismo ha destrozado su propio país y es lamentable de que ha destruido básicamente ese principio de la izquierda venezolana que antes era popular, ahora ya no, claramente no lo es. Y o sea,
esto se tiene que tomar en cuenta de varios líderes latinoamericanos de izquierda, como por ejemplo el discurso que toma el expresidente José Mujica, que antes de fallecer, lamentablemente, mencionó sobre la hipocresía de varios líderes de izquierda como Evo, como Maduro, como Ortega, lo único que quieren hacer es mantenerse al poder. O sea, algo dijo, se quiere quedarse con el pastel. Entonces, debemos de escuchar el legado, las palabras de líderes como Mujica, como Petro, como Lula, como Yamandu Orsi, como varios líderes que sí respetan la democracia, porque vamos, aquí hay lo más importante que tenemos que reflexionar es que la dictadura no es esencialmente de izquierda. También hemos visto dictaduras de derecha y que han sido represivas. Por ejemplo, lo que pasó en los 60s, los 70s, patrocinados por la CIA, por los Estados Unidos, que mucha gente, líderes, sindicatos, eh, gente de izquierda han sido persecutados, han sido torturados, han sido asesinados. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta como nosotros de la gente de izquierda, es no cometer los mismos errores que la derecha ha causado, porque luego nos va a tocar el momento de reflexionar y decir, ¿qué fue lo que nos equivocamos? Porque aquí lo que tenemos que buscar es un socialismo no solamente democrático, pero también popular. Y lo primero que se tiene que hacer es hacer un cambio un cambio cultural. Y eso también, como lo dijo Mujica, lo primero es el cambio cultural y luego el cambio político, porque si no haces cambio cultural, va a ser demasiadamente complicado para cambiar el sistema político de tu país, porque te va a tomar tiempo de pelearte con los empresarios ricos, con los sindicatos, con las políticas neoliberales. Va a ser muy difícil hasta que llega el momento que primero tienes que atender a las causas de la gente y también atender a la situación cultural. Y eso se ve reflejando aquí en México. O sea, Andrés Manuel López Obrador tomó una política, no diría socialista, pero progresista claramente. Él empezó a tomar una posición muy crítica al neoliberalismo, lo cual yo admiro mucho. Y ahora con la presidenta Claudia se está reflejando una continuidad de algo que me comentó una vez mi hermana, es que estamos viendo una transición a la socialdemocracia y después subsecuentemente vamos a llegar al socialismo. Es un proceso, no va a ser inmediatamente las cosas, no va a ser día y noche. Entonces, para concluir, yo espero que si es que va a llegar el momento, si es que sea lo que estamos percibiendo, que la derecha va a estar ganando en las elecciones en Honduras, Chile, en, en Argentina, en las legislativas, eh, yo espero que la gente, nuestros pueblos latinoamericanos, ve y tome y reflexiona lo que está pasando. Y si es que llegan a empeorarse la situación, entonces eso va a ser una reflexión de que se equivocaron y fueron traicionados por la derecha política. Porque claramente lo que siempre va a querer la derecha y lo que siempre no van a admitir es que no aceptan nada. La derecha no acepta nada. Entonces, eh, yo espero, yo espero que así sea el caso de que la izquierda se hace un auge de nuevo y que en vez de cometer los mismos errores, tomen los ejemplos de los líderes que han aportado demasiado a esas políticas como en Uruguay y también en Colombia, yo también diría, también incluso con Petro, que debemos respetar los principios fundamentales del socialismo. Y entonces espero que así sea el caso. Eh, yo, de verdad, me lamenta mucho lo que pasó en Bolivia. Me da pena, me da tristeza. Eh, Espero que en Chile no llegue a ocasionar eso, porque de verdad, Cast es un hombre, un tipo horrible. Es horrible ese güey. Es lamentable si es que va a llegar a la presidencia, porque no solamente es neopinochetista,
es neonazi ese güey. Entonces, para terminar, eh, espero que el pueblo latinoamericano crezca como un girasol. Cuando eh, cuando llega el momento de que la flor crezca, el girasol crezca, veremos eso, ese proceso democrático, que los pueblos se den cuenta de que la derecha no van a buscar para defenderte, sino defender sus propios intereses. Entonces sí. Ok, muchas gracias. Pues ya vamos a terminar esto. Otra vez muy agradecido por tu participación. A ver si la próxima semana podemos hablar un poco más ya sobre temas más específicos, ya que en esta ocasión pues nos fuimos muy por generalidades, ¿no? Pero Sí, eso está bien y pues también vamos a seguir hablando. Muchas gracias. sí, sí, de verdad, muchas gracias. Estoy dispuesto otra ocasión. Eh, Espero que esto sea una forma de que la gente esté consciente de las políticas latinoamericanas. De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy contento de haber participado. ¿Verdad? Gracias. Ok, nos vemos. Nos vemos.